Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Hoy día vamos a completar, si Dios quiere, el estudio del libro de Apocalipsis y vamos a tomar el capítulo 22. Ahora, el capítulo 21 y 22 están íntimamente relacionados porque ambos hacen alusión a los cielos nuevos, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Entonces, los dos prácticamente hablan acerca de lo mismo y nos entregan detalles acerca de esta ciudad y acerca de lo que de alguna manera nosotros podemos llegar a entender que va a ser la vida, ¿no es cierto?, en aquella época, en ese tiempo. Entonces vamos a leer el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, a contar primero del versículo 1 hasta el 5, la primera sección. O leamos lo completo primero y después lo dividimos. Capítulo 22, versículo 1 en adelante. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Perdón. Desde el versículo 1, todo el capítulo. Después vamos a hacer la separación de secciones. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ok. Bueno, acá tenemos la conclusión de este libro, de esta carta
este libro en realidad de Apocalipsis, que significa correr el velo, es decir, que nos es mostrado aquello que fue oculto para todas las generaciones anteriores. Entonces es una revelación de la cual hoy día nosotros somos depositarios, y no solamente eso, sino que tenemos todos los elementos, ¿no es cierto?, en los cuales podemos establecer los sucesos conforme a una realidad que ya estamos viviendo. Por ejemplo, solamente por decir lo que sucedía hasta antes del siglo XX, la interpretación del Apocalipsis en su totalidad era de carácter alegórico, ¿no es cierto?, o histórico. ¿Por qué? Porque habían cosas que no podían entenderse o no podían aplicarse, principalmente por lo que significa el hecho de que en ese entonces Israel no existía como nación y tampoco había ningún indicio de que pudiera volver a constituirse como tal. Entonces estamos hablando de un hecho radical que marcó el curso del entendimiento de la profecía del Apocalipsis, ¿ya? ¿Por qué? Porque al existir Israel, ¿no es cierto?, nosotros podemos aplicar la semana 70, que está descrita ampliamente aquí en el Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el 19, ¿no es cierto?, que es en realidad hasta el 19, que es todo el desarrollo de la semana 70. Ahora podemos darle una aplicación como efectivamente es profética, ¿no es cierto?, futura, y no de carácter alegórico ni tampoco histórico, que lo que hacían básicamente era aplicarlo a lo que era el año 70 después de Cristo, todos estos sucesos, digamos, de carácter catastrófico. Pero vemos que ninguno de esos sucesos se ajuste realmente a lo que Apocalipsis describe. Entonces ahí entraba el otro componente, que era el componente alegórico. Ahora, hay congregaciones o corrientes que continúan en estos dos conceptos, ignorando justamente la importancia que tiene Israel dentro del contexto de la profecía del Apocalipsis, ¿ya? O sea, cuando tú sacas a Israel como nación de la importancia histórica que tiene, ¿no es cierto?, y de la importancia escatológica que tiene, entonces no le puedes dar la interpretación correcta al Apocalipsis, ¿ya? Recuerden que Apocalipsis tiene una relación absoluta con el libro de Daniel. El libro de Daniel habla de los gobiernos, de los sueños de Nabucodonosor, todo esto, y sobre todo el capítulo 9, que nos habla de esta famosa 70 semanas, ¿ya? Y dice claramente que esas 70 semanas, que es un tiempo cronológico, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y eso inmediatamente excluye cualquier tipo de interpretación ajena a Israel y Jerusalén que se pueda hacer, ¿ya? Entonces, por eso es que de alguna manera nosotros hemos tratado de hacer una interpretación lo más lineal posible, en el sentido de que al hacerlo versículo por versículo, nosotros no podemos darle una interpretación fuera del contexto, ¿no es cierto?, a lo que estamos leyendo. Y vamos a ir al capítulo 21, ¿ya?, para ver este concepto de cielo nuevo y tierra nueva. Una vez más, solamente como un recordatorio para poder enganchar el capítulo 22. Capítulo 21, versículo 1 al 3. Dice, voy a leerlo yo, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, ese primer versículo confirma lo que nos dice el capítulo 20 en relación al establecimiento del trono de Dios, en que el cielo y la tierra desaparecen. Es decir, lo que está ocurriendo acá es lo que profetizó Isaías tanto en el capítulo 65 como en el 66, que habrían cielos nuevos y tierra nueva. Eso significa una nueva creación. Recuerden que la fase del milenio es un proceso de restauración. Aquí son cielos nuevos y tierra nueva, y específicamente está diciendo que hay una destrucción, que también el apóstol Pedro la describe con algunos detalles, ¿no es cierto? Hay una destrucción de lo que hoy existe, ¿ya? De lo que hoy existe. Por lo tanto,
tenemos, volvemos al capítulo 21, cielo nuevo y tierra nueva. La primera tierra pasaron, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, de alguna manera, tenemos una nueva tierra donde una de las características físicas es que no va a existir mar. Ya no va a existir mar, a diferencia de lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, en que la mayor porcentaje de la superficie terrestre está cubierta por agua, ¿no es cierto? Aquí va a ser otra cosa, ¿ya? No es algo restaurado, es algo nuevo, pero habla de cielos y tierra. Después dice, y yo, versículo 2, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eso significa, ¿no es cierto?, lo que nos enseña o lo que nosotros logramos entender de la Biblia propiamente tal, es que la nueva Jerusalén es aparte del cielo nuevo y la tierra nueva. Hay interpretaciones que hablan que todos los seres en la eternidad vivirán en la nueva Jerusalén. Lo que dice, según lo que estamos estudiando, no es así. Está hablando de un cielo nuevo, una tierra nueva, y está hablando aparte de eso de la nueva Jerusalén. De hecho, hace una descripción en detalle, prácticamente todo el capítulo 21 y gran parte del capítulo 22, hace alusión a esa descripción de la nueva Jerusalén. Entonces Juan ve la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Ya? Entonces, la primera conclusión que nosotros tenemos del capítulo 21 y 22 de esta etapa de cielos nuevos y tierra nueva, que tenemos dos creaciones, ¿no es cierto? O dos lugares. Uno es una nueva creación y lo otro es la nueva Jerusalén que desciende del cielo. La nueva Jerusalén existió siempre, ¿ya? Es anterior, la nueva Jerusalén o la Jerusalén terrenal toma el modelo de la Jerusalén celestial, el templo y la ciudad y en fin. Entonces, la nueva Jerusalén lo que hace es desciende y se va a posar sobre los cielos y la tierra nuevo, que son los definitivos. Ahora, versículo 3, capítulo 21. Esto es fundamental de entender y recordar para poder entender el capítulo 22. El capítulo 22 es la continuación de la explicación que empieza en el capítulo 21. Entonces tenemos un cielo nuevo, una tierra nueva y la nueva Jerusalén. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto, hermanos, según lo que estamos estudiando de manera sistemática, no es la iglesia. No es la iglesia. Está hablando de que esta nueva creación, estos cielos nuevos y esta tierra nueva, ¿no es cierto?, van a ver humanidad. Porque la palabra que usa ahí, hombres, es humanidad. Ahora, ¿de dónde sale esta humanidad? Hemos estudiado la primera humanidad que constituyó solamente una pareja, ¿no es cierto? Tenemos en el jardín del Edén antes de la caída. Después de la caída tenemos una segunda humanidad que constituye inmediatamente la humanidad que se desarrolló después de esa caída, ¿no es cierto?, que tenía características del planeta atmosféricos distintos, la longevidad de los humanos era distinta, y eso cambia abruptamente por un juicio de Dios, ¿no es cierto? Se radica toda esa gente del planeta y sobreviven solamente 8 personas. Y uno de los juicios que Dios emite sobre la humanidad es que inmediatamente limita la edad cronológica o la posibilidad de vivir al ser humano a solamente 120 años, ¿ya? Por causa de la maldad. Entonces tenemos otro grupo de humanos que nace ahora bajo esta condición, ¿ya? Incluso la condición alimenticia, recuerden ustedes Génesis 9, cambia. La primera generación no comía animales, la segunda generación o este grupo ya come animales. Hay cambios en la dieta, hay restricción, ¿no es cierto?, de la edad y, por supuesto, producto del cataclismo del diluvio, la condición geográfica del planeta varía, ¿ya? Después, esa generación o de esa generación venimos hasta el día de hoy nosotros como concepto de humanidad, ¿no es cierto? Y esa humanidad, como la conocemos, va a terminar después de los 7 años de la gran tribulación.
Y tenemos otra humanidad que conserva esta condición pecadora, pero que es restaurada a la forma antes del diluvio. Recuerden, en el milenio va a haber muerte, va a haber pecado, a pesar del gobierno justo y de todo eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que ha ocurrido ahí es una restauración planetaria, un gobierno perfecto, condiciones perfectas desde todo punto de vista, pero la humanidad continúa en una condición de pecado. Lo que se ha restaurado es la forma antes del diluvio, es decir, esa longevidad corresponde al tipo de longevidad que tenían antes del diluvio. ¿Estamos? ¿Qué ocurre después de esos 1000 años? Dice que ocurre una inmensa rebelión. Si nos vamos al capítulo 20, versículos 7, 8 y 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ya, aquí tenemos el final del ciclo del milenio. Se cumplen los 1000 años y de ahí hay un tiempo indeterminado, en años también, que no sabemos cuánto tiempo es que Satanás va a tener para engañar a estas naciones, a la gente de estas naciones, pero el punto es que va a haber mucha gente que se va a rebelar contra Dios. Y entonces tenemos que es mucha gente, porque dice como la arena del mar, pero no es toda la humanidad, porque de hecho esta gente, ¿no es cierto?, estos seres humanos van a atacar a la ciudad de Jerusalén, que hay santos. Santos, la palabra santos significa apartados, ¿no es cierto? Es decir, y versículo 9, y subieron de la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces tenemos 2 tipos de personas en este periodo ¿no es cierto?, entre el final del milenio y el comienzo de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ese periodo que es indeterminado, en que Satanás engaña, ¿no es cierto?, y produce esta rebelión general, hay 2 tipos de personas: los rebeldes y los santos. ¿Estamos? Los rebeldes y los santos. ¿Qué pasa con los rebeldes? No alcanzan a llegar a Jerusalén y el Dios del cielo dice que los fulmina y los elimina a todos. Ahora, esos santos que sobreviven ahí, según lo que entendemos y no encontramos otro tipo de argumento al respecto, no reciben un cuerpo glorificado, sino que vienen a estar en lo que dice el capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Él dice que hace nuevas todas las cosas. Eso incluye, por supuesto, cielos nuevos, tierra nueva y humanidad nueva. Humanidad nueva. ¿Ya? Y esa humanidad nueva es la humanidad eterna. El plan de Dios no elimina a la humanidad. El plan de Dios, ¿no es cierto?, incluye a la humanidad, y esa humanidad y se comienza con estos sobrevivientes de la rebelión post-milenio, ¿no es cierto?, y que en definitiva son esos santos que sobreviven, y son esos santos los que son hechos de nuevo. O es decir, esa humanidad obviamente no es como nuestra humanidad hoy, pero es humanidad. Y ya no va a haber nunca posibilidad de que pequen. Primero, porque van a ser hechos nuevos, y segundo, porque todos los elementos del pecado van a haber sido eliminados, incluida nuestra naturaleza actual, que es la que se conserva durante el periodo del milenio. ¿Estamos? Volvamos al capítulo 21. El versículo 3 dice: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios. Dios va a habitar en medio de la humanidad en la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios. Recuerden que dice, ¿no es cierto?, que ahí adentro no hay templo porque la gloria de Dios lo llena todo. Ese es el tabernáculo de Dios, la nueva Jerusalén, que va a vivir ¿con quién? Con la humanidad, o en medio de la nueva humanidad. Versículo 4.
21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿A qué humanidad se está refiriendo este versículo 4 del capítulo 21? A la humanidad que sobrevivió a la gran rebelión. La gran rebelión es un suceso traumático, ¿no es cierto? Es un suceso traumático, es un suceso doloroso. Muchos padres e hijos van a ser parte de esa rebelión. Recuerden que las familias van a ser sumamente numerosas en ese entonces, por lo tanto va a haber un sufrimiento. Esto no se aplica a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo muramos o seamos llevados en el rapto, vamos a recibir inmediatamente un cuerpo glorificado. Y el cuerpo glorificado seguro que ni lagrimales tiene. Es un cuerpo glorificado. Dios no te va a sentar en el brazo y te va a consolar. No, porque ya tienes un cuerpo glorificado. Ya eres perfecto. Y este pasaje se saca de contexto y se usa para decir, no importa todo el sufrimiento que estás teniendo ahora, el Señor te va a sentar en sus brazos. No. Esto es para aquellos, hoy día nosotros en nuestra condición recibimos consuelo ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Él es el consolador, es el paracleto. Pero cuando tengamos cuerpo glorificado, o sea, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser completamente transformados. Para nosotros el tema de la muerte, el dolor y el clamor se termina al momento de recibir el cuerpo glorificado. Esta es la humanidad que va a ser consolada al momento de ser transformada, ¿no es cierto? Y es efectivamente la humanidad perfecta que va a habitar los cielos nuevos y la tierra nueva, y el plan de Dios se va a llevar a efecto ahí sin ya presencia absoluta de la maldad. Recuerden, cuando Adán y Eva fueron creados y puestos en el jardín del Edén, ¿ya existía la maldad? Sí, pues si la maldad empezó en el cielo, no en la tierra. ¿No es cierto? Por lo tanto, el proceso para eliminar la maldad es lo que ha llevado todo este tiempo. Todo este es un proceso, pero Dios no renunció a la humanidad. Ha permitido que pase todo este proceso. Ese es el plan de Dios. Nosotros estamos lejos de entender las razones y las motivaciones, pero la Biblia nos muestra que es así. O sea, cuando Dios pone a esa creación, Adán y Eva perfecto, existía el mal ya hace rato. ¿Ya? Entonces, en esta nueva creación, no, porque ¿dónde está el diablo? ¿Dónde está todo? ¿Dónde están todos ya en el lago de fuego, incluida la muerte, todo. Todo ya está en el lago de fuego. ¿Ya? Y esta nueva humanidad entonces es la que va a vivir, ¿no es cierto?, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Capítulo 21 antes de terminar. ¿No es cierto? El apóstol Pedro dice que los elementos son destruidos completamente. Es decir, este planeta deja de existir. Ahora, si es un nuevo planeta, que de hecho lo es, ¿no es cierto?, no sabemos cuál es exactamente su ubicación, si va a ser la misma ubicación, porque cuando dice cielos nuevos se está refiriendo a todo el cosmos. Es decir, en ese tiempo no va a existir Saturno, no, porque todo esto está hecho en función de esta Tierra. ¿Me explico? El cosmos en lo macro también cayó. Cuando cayó, ¿no es cierto?, la creación, cayó todo. No solamente lo que estaba en el planeta, sino que todo lo que estaba alrededor en el concepto de cosmos. Y esa es la palabra ampliada que en el hebreo es shamayim, que significan el cosmos en toda su extensión. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, esos seres humanos efectivamente tienen que ser sacados de ahí, transportados a otro lugar que el Señor hace inmediatamente, porque dice crea, es decir, no existe todavía, crea, ¿ya? No es que es un planeta u otro planeta que existe ahora, sino que dice son cielos nuevos. El primero ya pasó. Y esa palabra cielo, vuelvo a insistir, está en el amplio sentido de lo que es el cosmos. No es solamente la bóveda celeste que tenemos nosotros ahora, que se forma a partir, ¿no es cierto?, de los cambios que hubieron producto de que la atmósfera está compuesta por él. Entonces, se está refiriendo a esa instancia. Entonces, sí, es una pregunta que es una situación que no podemos nosotros responder, pero de alguna manera Dios va a transportar a esa gente para acá, así como va a transportar a todas las almas, ¿no es cierto?, de los perdidos, la va a transportar hasta el tercer cielo, al trono, ¿sí? Y de ahí los va a largar al lago de fuego.
Entonces, el lago de fuego tiene que ser una cosa que Dios crea y que se va a mantener por siempre. Muchos piensan que es un planeta, no lo sabemos, ¿entiendes? Pero es algo nuevo. Pero que Él también llama cielos y tierra y que tiene características similares a lo que nosotros conocemos. Y lo vamos a ver aquí, mira. Versículo 6 del capítulo 21. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Tengan en mente ese versículo. Ahora, capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es decir, ese río sale de la Nueva Jerusalén. La pregunta es, ¿quiénes beben de ese río? ¿Nosotros? No. Es para, como dice más abajo, en medio de la calle, versículo 2, nosotros tenemos cuerpo glorificado. En medio de la calle. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Acá dice que da frutos, 12 frutos, ¿no es cierto?, cada mes. Por lo tanto, a pesar de que estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de un cierto orden cronológico. Por lo tanto, estamos hablando de humanos. O sea, los humanos serán eternos, pero los humanos no son como Dios, que no tiene principio ni fin. Los humanos tienen un principio, pero no tendrán un fin. Pero hay una forma de contar el tiempo, porque aquí nos lo está entregando, ¿no es cierto? Y dice que las hojas del árbol, no el fruto del árbol, era para, la palabra sanidad ahí es bienestar. No es la idea de que existe enfermedad, sino que es para el bienestar, es para el confort, es para la alegría de las naciones. ¿Ya? Entonces, la palabra naciones es la misma palabra etnia, que significa nación. Nosotros lo conocemos como sinónimo de país, pero para Dios nación es etnia, es decir, que se van a mantener las etnias, van a haber de color oscuro, de color claro, colorines, ¿no es cierto? Nadie va a necesitar teñirse, ni Grecia en 2000, ni ninguna cosa, probablemente, no sabemos. Pero no es cierto, va a ser todo perfecto. Versículo 3, no habrá más maldición. Recuerden ustedes, este es un hebreísmo, a pesar que el Nuevo Testamento está escrito en griego, quien lo escribe es un hebreo. Los hebreos siempre recalcaban lo negativo o repetían cosas negativas para resaltar lo positivo, ¿ya? Entonces él dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios, el Cordero, estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son esos siervos? Todos los que tenemos cuerpo glorificado, más los ángeles, ¿no es cierto? Todos esos somos siervos de Dios y le serviremos a Dios. Es decir, nuestra morada es la Nueva Jerusalén. Nuestra función es servir a Dios. Dice el Señor que nosotros somos reyes y sacerdotes, que reinaremos por la eternidad con Él. ¿Desde dónde? Desde el tabernáculo de Dios. ¿Ya? Nuestra morada no es el cielo nuevo y la tierra nueva. Nuestra morada es la Nueva Jerusalén. ¿Estamos? Y seremos reyes y sacerdotes. Pero ahora estamos en la fase de siervo. Solo siervo. No somos reyes y sacerdotes. Así que toda esta babosada de que tú eres hijo del rey y tienes que reclamar y toda esta imbecilidad, no es así. Porque si Dios nos diera hoy día, así como somos nosotros, el poder para ser reyes, haríamos puras tonteras. Y seríamos sumamente corruptos. ¿Cuándo es que vamos a reinar? Cuando tengamos cuerpo glorificado. Cuando tengamos cuerpo glorificado. Eso va a venir, pero cuando tengamos cuerpo glorificado. Sin embargo, somos siervos. ¿Cuál es nuestra función hoy día como siervos? ¿Cómo es que servimos al Señor? Por medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces dice, y sus siervos le servirán. Versículo 4, y verán, ¿quiénes? Los siervos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, que es el sinónimo del sello del Espíritu Santo. Nosotros somos sellados. No hay ninguna otra población en la historia, ni en el milenio se habla de sellar a nadie, ni a esa humanidad redimida al final del milenio y la rebelión tampoco es sellada.
Por lo tanto, según lo que entendemos de esto, los que verán el rostro de Dios seremos nosotros, la iglesia, los que sirvamos a Dios, los que estemos en el tabernáculo. Recuerden ustedes, el lugar santísimo, aun cuando está abierto y no hay templo en la Nueva Jerusalén, pero el ver a Dios dice que sus siervos le verán. No dice que la humanidad le servirá, dice que los siervos, ¿no es cierto?, como lo dice más adelante el ángel. Versículo 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esa característica de que no habrá más noche ni necesitarán esto es una característica que se le está dando a la Nueva Jerusalén, no a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Si dice que la tierra nueva y el cielo nuevo, ¿no es cierto?, hay 12 meses, ¿no es cierto?, significa que de alguna manera tiene que haber un ciclo, ¿ya? Pero la Nueva Jerusalén está exenta de eso. Ahí nunca hay noche, ahí siempre es día. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está ahí, ¿ya? Y dice que reinaremos por los siglos de los siglos. Todo el versículo 3, 4 y 5 está relacionado con los siervos. Y este pasaje específico del capítulo 5 es para la iglesia, porque los ángeles, aunque son majestuosos en porte y una serie de otras cosas como lo describe, no reinarán. Los ángeles no fueron puestos para reinar. La iglesia reinará con Cristo como su esposa por la eternidad. ¿Estamos? Ahora, el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ya. Entonces, aquí termina la revelación y el apóstol Juan vuelve a su temporalidad. ¿Ya? Dice el versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ya. Antes de juzgar a Juanito, nosotros entendamos una cosa. El mandamiento dado en Levítico, en Éxodo, repetido en Deuteronomio, ¿no es cierto?, de no adorar, ni esa palabra, ese cliché que usan el catolicismo, ¿no es cierto? No, nosotros no adoramos, veneramos, que en el diccionario de la Real Academia Española es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Habla de qué cosa, no te postrarás ante qué. Imágenes, estatuas. Pero aquí no era una estatua, era un ser vivo, un ángel. Entonces, Juan se ve sorprendido, conmovido, ¿no es cierto?, porque tiene a su lado un ángel que le guió durante toda la revelación, un ser vivo, majestuoso, precioso, ¿no es cierto?, glorioso, y él no está postrándose a una estatua, está postrándose ante un ser. Y aquí es como nosotros debemos entender el celo de Dios respecto a la idolatría. Por eso es tan aberrante la idolatría. ¿Ya? El ángel, ¿qué le responde? Versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios, ¿no es cierto? Primero que nada, todos estos pasajes, Levítico, Éxodo, me faltó Deuteronomio, el Salmo 115, 1 al 8, dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Los ídolos son de barro, y empieza a escribir eso. Ustedes pueden leerlo en su casa. Está hablando de las estatuas. Entonces tenemos el ser humano idolatra, ¿no es cierto?, en su ignorancia, en su visión caída, cosas inanimadas, ¿ya? Pero también el ser humano tiende a adorar personas. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hechos 10, 24 al 26, Hechos
10, 24 al 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ya. Entonces, Cornelio mandó a llamar a este hombre santo. ¿Ya? Pedro se encontraba en Jope, en casa de Simón el Curtidor, donde nos sacamos fotos. Simón el Curtidor, ¿no es cierto? Y tiene ese éxtasis en la terraza y es mandado a llamar a la preciosa ciudad de la Cesarea Marítima, ¿ya? Por Cornelio, este centurión piadoso, ¿no es cierto? Y lógicamente, cuando viene Pedro, se postra. ¿Por qué? Porque tiene una concepción innata de nosotros los seres humanos, de rendirle pleitesía y adorar, en este caso no a una estatua. Probablemente ese romano había salido de la idolatría en la que nació basada en las estatuas, pero ahora tiene a un hombre de Dios delante de él y se postra. Y el apóstol Pedro dice: no, levántate porque yo soy hombre igual que tú. Entonces, ni el siervo celestial como un ángel acepta adoración, ni un siervo terrenal, ¿no es cierto?, como el apóstol Pedro acepta adoración. El otro pasaje que está acá, que es más largo, ¿no es cierto?, no lo vamos a leer, pero hace relación, está Pablo ahora, el apóstol Pablo y Bernabé van a Listra, una ciudad, y hay un paralítico y ellos lo sanan. Y entonces causa tal revuelo esa sanidad que dice que la gente empezó a gritar en lengua licónica, ¿no es cierto? Dioses en forma de hombre han descendido, y a uno le pusieron Júpiter y al otro le pusieron, no me acuerdo si Zeus, no me la cuestión. Bueno, y empezó la gente y ellos tratando de zafarse de esto, pero nos dice que no pudieron impedir que incluso le ofrecieran un sacrificio. Y entonces Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras y dicen: no, si justamente de esto venimos a decirlo, que se vuelvan de esta idolatría. ¿Ya? Y la gente, en vez de reaccionar, ¿qué es lo que hacen? Se enojaron, lo sacaron de la ciudad y lo apeñascaron. ¿Ya? Entonces, la reacción cuando le tocan a un ser humano su idolatría, entonces es grande. Oye, no, pero cualquier cosa, pero a mi virgencita no me la toqué. Y a este no me la toqué. Y a San Cayetano no me la toqué. Y a este otro, y al expedito, y a tanto, todas esas cosas. Pero Dios dice claramente: no, huyan de la idolatría, dice el Evangelio de Juan, la historia de Pedro, la historia de Pablo, ¿no es cierto? Y probablemente muchas cosas que no están registradas en la Escritura, pero la tendencia es a eso, ¿no es cierto? Entonces todos somos siervos de Dios, todos realizamos una función y todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Los cristianos necesitamos ánimo, necesitamos dirección, necesitamos apoyo, pero otra cosa es el concepto de la idolatría. ¿Ya? Y sigamos. Entonces, versículo 10. Capítulo 22, versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ya. Aquí nosotros, recuerden ustedes que Apocalipsis tiene una conexión directa con el libro de Daniel, ¿no es cierto? Todo el libro de Daniel, los primeros capítulos, habla de estos sueños de Nabucodonosor que representan los reinos, hacer otras cosas, y llegamos al capítulo 9, donde se da la profecía de las 70 semanas, ¿no es cierto? Entonces, cuando leemos Daniel capítulo 12, versículo 4 primero, está terminando el libro. Daniel ha recibido una serie de revelaciones, pero la más grande de ellas es las 70 semanas. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ya. Entonces tenemos la primera parte que dice: tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro. ¿No es cierto? Sella el libro. A diferencia de Apocalipsis, que dice: no selle este libro. Ya vamos a ver por qué.
El mismo Daniel, y da un tiempo bien específico, el tiempo del fin, dice que habrá una gran, el tiempo correrá mucho más rápido, entre comillas, y la ciencia se aumentará. La palabra ciencia ahí, si pudiéramos hacer una traducción, de hecho la traducción del lenguaje actual habla de tecnología, porque la palabra tecnología es una palabra moderna, ¿no es cierto? Cuando se tradujo la Reina Valera, obviamente no existía. Lo mismo que la palabra dinosaurio y otras palabras que son modernas, ¿ya? Entonces, está hablando principalmente de lo que estamos viviendo nosotros hoy día, ¿ya? El tipo de vida que vivimos, es decir, para esta época es. Versículo 8 de ahí de Daniel y el 9. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ya. Entonces Daniel no entiende la revelación y la única cosa que Dios le dice, Daniel, tranquilo, sella esto y esto no es para tu época. La pregunta, ¿cuándo se rompen los sellos de la profecía de Daniel? Con los jinetes, correcto. Del capítulo 6 de Apocalipsis para adelante empieza a desarrollarse, ¿qué cosa? La semana 70. Recuerden, capítulo de Apocalipsis 1 al 3, la iglesia. Capítulo 4 al 5, la visión del trono. Capítulo 6 hasta el 19, la descripción de esta semana 70, que es la tribulación y la gran tribulación, que la divide en una mitad y después dice al final tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días, que está hablando del periodo y la segunda mitad. Entonces la profecía de Daniel quedó cerrada o está cerrada hasta ese tiempo. Sin embargo, nosotros entendemos, aun cuando todavía no sucede, entendemos, tenemos toda la película clara. ¿Ya? Y por eso es que el capítulo 22 dice, de Apocalipsis, versículo 10, dice, no selles estas palabras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la generación que viene ahora, la generación post término de la escritura, ¿no es cierto?, va a tener toda la información, toda la información. Esto no es un libro cerrado, este es un libro abierto. El Espíritu Santo es el que nos está guiando. Y a nosotros como generación nos está dando un privilegio aún mayor. Ustedes saben que los hermanos que vivieron sobre todo en la época de la Reforma, Lutero, Calvino, hombres de Dios que hicieron grandes, no diríamos avances, sino que expusieron su vida por el evangelio verdadero, lucharon contra el catolicismo romano. Sin embargo, ellos, la escatología, que es el estudio de las cosas finales, el libro Apocalipsis, ellos prácticamente no lo tocan porque no lo entienden. Aún no lo entienden. Y ahí es donde les digo que básicamente salen interpretaciones alegóricas o interpretaciones históricas. Por ejemplo, Lutero pensaba que todo lo que describe Apocalipsis se aplicó al año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén, ¿ya? Pero cuando tú lees el texto te das cuenta que no tiene nada que ver con la destrucción de Jerusalén que describe la historia del año 70. Otros hicieron aspectos alegóricos. Hoy día todavía, como les dije también, hay corrientes que adscriben a eso. Pero nosotros, cuando entramos al siglo XX, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de entender el aumento de la ciencia. Fíjense que hasta el año 1800 la gente viajaba de la misma manera casi como viajaba el apóstol Pablo. No habían grandes variaciones. Por lo tanto, la tecnología no se desarrolló durante ese tiempo. Igual el caballo, la carreta, esto, pero empieza el siglo XX y comienza un proceso absolutamente inédito. En un siglo o en menos de un siglo se produce una explosión gigantesca desde todo punto de vista. ¿Cómo podría entender un hermano de la época de Lutero que todo ojo vería a los dos testigos resucitar y subir? ¿Cómo podría eso? Para nosotros no hay ningún problema. O sea, nosotros vemos eventos que ocurren a miles de kilómetros de acá en vivo.
por medio de la televisión, y cada vez la televisión va siendo más increíblemente real. O sea, falta que uno estire la mano, ¿no es cierto?, y le dé la mano a los que están ahí, o le pegue un palo al que está, el político que sale. Todo, o sea, ya, no sé si les pasa a ustedes, pero nosotros siempre con mi hijo decimos, oye, ¿cómo es que veíamos los partidos que no eran en HD? ¿Cómo podíamos vivir sin el HD? O sea, si cuando los partidos los pasan por la televisión abierta es pero un suplicio. Claro, pues. Claro, entonces sí, HD extraordinario. Extraordinario. Y estamos hablando de no la última tecnología, ¿no? Entonces, nosotros estamos en otra condición de entender las cosas. Hubo un atentado en Bélgica, se sabe en el acto. En el acto. A los minutos que sucede, no solamente lo sabemos, sino que hay imágenes, todo está. Eso no lo podía entender alguien que el correo demoraba, si era de un continente a otro, cuando existió eso, eran meses, años. ¿Ya? Hoy día, toda esa naturalidad para nosotros. Entonces, vivimos en esas circunstancias, tenemos a Israel ya establecido como nación, militarmente fuertísimo, ¿no es cierto? Cosa que antes del año 1948 era imposible. ¿Qué es lo que era Israel? Los judíos estaban esparcidos por todo el mundo. De todas partes los echaban, los expulsaban, los odiaban, los quemaban, los perseguían, todo. Y en menos de 50 años se transformaron en un país desarrollado. Pero es Dios quien está haciendo eso por causa de su palabra. Entonces, para nosotros calza perfecto la información de Apocalipsis, porque tenemos a Israel, ¿no es cierto? Tenemos el concepto de un gobierno mundial que se acrecienta, pero a paso, o sea, que viene a pasos agigantados. ¿No es decir? Tenemos todos los elementos, no estoy diciendo que va a ocurrir mañana o pasado, o quizás sí, pero está todo hoy día con la posibilidad de que los eventos apocalípticos se desarrollen. Por eso es que la profecía está abierta. Y cada generación, a partir de Juan en adelante, ha tenido más luz, más luz, más luz, más luz. Y nosotros tenemos, desde mi punto de vista, el foco completo. Tú y yo sabemos, hay un rapto, hay 7 años de tribulación, hay un juicio, ¿no es cierto?, de las ovejas y los cabritos, hay un milenio, hay un término del milenio, hay una rebelión, hay un cielo nuevo, hay un juicio, hay un cielo nuevo, una tierra nueva y hay una nueva Jerusalén, y nosotros vamos a vivir en la nueva Jerusalén. Eso es, hermano. Entonces, para nosotros ya no es un misterio, tenemos toda la película clara. Toda la película clara. ¿Ya? Ahora, si la cama va a ser de oro, si vamos a dormir, no vamos a dormir. Pero la cronología la tenemos clara. ¿Ya? Entonces, nos dice el apóstol, versículo 11, ya estamos terminando. El que es injusto, sea injusto todavía. Es decir, las cosas no van a cambiar. Nunca vamos a tener justicia hasta que llegue el príncipe de paz, cuando hay un gobierno perfecto y finalmente cuando reine por los siglos de los siglos, desde el tabernáculo de Dios. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, el que se está santificando sabe que nada de lo que está descrito anteriormente, la injusticia, la idolatría, la inmundicia, todo eso, no va a cambiar, no ha cambiado y no va a cambiar. ¿Ya? Por eso todas esas canciones, América para Cristo, Argentina para Cristo, toda esa cuestión, no, jamás. Todas las naciones del mundo hoy día están bajo el príncipe de la potestad del aire que se llama Satanás. Solamente serán para Cristo en el milenio. Y aún así va a haber rebelión. ¿Ya? Entonces, todas esas expresiones no son correctas y es por una mala interpretación, porque sacan textos de contexto y hacen lo que quieren. ¿Ya? Entonces, dice, he aquí, versículo 12,
vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ahí Juan vuelve a la iglesia. La iglesia está esperando galardón en el tribunal de Cristo. Recuerden que la palabra tribunal de Cristo no es un lugar de juicio, sino que es la palabra bema, que significa el podium de los triunfadores. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Usa el mismo título con que se presenta Juan. Versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esos no somos nosotros, son los sobrevivientes milenarios. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Otra vez el hebreísmo para destacar la pureza en función de lo impuro que no va a haber. Los perros se refiere a un concepto figurativo. El perro, al igual que cuando ustedes leen, por ejemplo, Levítico 11, van a encontrar una serie de animales inmundos declarados para la nación de Israel. Inmundo significaba que eran animales que, primero, no se podían comer, ¿ya? Y en segundo lugar, la convivencia con esos animales eran factores de infecciones, muchos de ellos, ¿ya? Entonces, describe animales cuadrúpedos, no describe específicamente al perro. El perro fue una cosa más bien de carácter cultural que los judíos asumieron, principalmente porque los perros en aquel entonces, dentro del contexto de los judíos, constituían animales inmundos que no eran alimentados por el judío, ¿no es cierto? Y por lo tanto comían y eran básicamente carroñeros, y muchos de ellos comían cadáveres. Recuerden ustedes que el famoso Gehenna era un basural donde no existía Master Dog ni ninguna de esas. Entonces, todo eso estaba ahí. Sin embargo, paralelamente, la cultura greco-romana al perro lo tenía súper bien catalogado. No había general romano o centurión romano que no tuviera sus buenos perros, ¿ya? Entonces estamos hablando de una concepción cultural. Para nosotros hoy día, ¿qué animal es repugnante? Un ratón, ¿no es cierto? Pero ustedes que si el ratón le cortáis la cola, se parece mucho a una ardilla. Pero si apareciera una ardilla por acá, todos querríamos agarrarla para acariciarla. Pero si aparece un ratón, todos arrancamos, lo agarramos a peñascazo. Y los dos son roedores. Entonces, hay una concepción cultural, ¿no es cierto? Hay una concepción que implica, y el ratón se asocia a todo lo que es basura, a esto. Entonces, esa asociación es la que hace. Pero no se está refiriendo, obviamente, a un perro literal, ¿ya? Se está refiriendo a lo que para los judíos significaba eso. Ellos llamaban a los gentiles, por ejemplo, perros, de una manera súper despectiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo asocia con fornicario, hechicero, ¿no es cierto? Y un perro no tiene ninguna de esas características. Por lo tanto, otra vez en ese hebreísmo hace esa exaltación. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Aterriza a Juan, lo saca esto. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente del mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces ahí empieza ya a dar el final. Y el apóstol Juan dice en el versículo 18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ya? Quitar o agregar. Específicamente estos pasajes se refieren a la revelación de Apocalipsis, pero obviamente que incluyen toda la palabra de Dios también. Nosotros no, la Biblia no es de interpretación privada. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto no puede variar nada. ¿Ya? Y dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, yo sé que hay cosas que seguramente nos llaman la atención y que son absolutamente válidas y en las cuales probablemente no tengamos una respuesta concreta al respecto. Pero el propósito de este estudio fue, en primer lugar, hacerlo porque la Biblia dice que somos bienaventurados cuando lo hacemos, ¿ya?
En segundo lugar, porque es un libro importantísimo en la Biblia. Nosotros no podemos leer hasta la carta de Judas y después partir en Génesis otra vez. No, está ahí y nosotros debemos leerlo. En tercer lugar, porque somos una generación absolutamente privilegiada respecto a la luz que tenemos para interpretar esto. ¿Ya? Que tenemos para interpretar esto. Ha sido un desafío importante porque prácticamente son 11 meses, si mal no recuerdo, que llevamos estudiando el estudio de Apocalipsis, y a pesar que lo hemos hecho sistemático, no lo hemos hecho con toda la profundidad que cada versículo requiere. ¿Por qué? Porque tenía características más bien panorámicas, para que cuando tú pienses en Apocalipsis, pienses en esos grandes bloques, la iglesia, la gran tribulación, el milenio, el estado eterno, y tengas un hilo conductor que te permita no hacer como hace la gran mayoría de los cristianos. Ay, no, yo no leo Apocalipsis, no entiendo nada. Eso espero que no sea nunca la expresión de ustedes. Ustedes sí entienden y sí están en posición de entregar una cronología correcta respecto al libro de Apocalipsis. ¿Ya? Ahora, la próxima semana vamos a hacer un resumen y si hay preguntas y las podemos responder, va a ser la oportunidad de hacerlo. ¿Ya? Pero vamos a hacer el cierre del estudio de Apocalipsis la próxima semana. Y Dios mediante, a partir de la siguiente semana, vamos a hacer un estudio basado en el cuadrito que está allá al fondo, que son, antes de entrar a un estudio más grande, vamos a hacer un estudio de la declaración de fe de nuestra iglesia, ¿ya? Sobre todo porque hay mucha hermandad nueva, y es importante que sepa que esa declaración de fe tiene, por supuesto, un fundamento bíblico, ¿no es cierto? Pero la vamos a trabajar de forma ampliada, cada uno de esos puntos. Y además de eso, vamos también a darle una pasada a aquellos mandatos de la Escritura, ¿no es cierto?, como son el bautismo, la Santa Cena, ¿no es cierto?, y entender bien el concepto de miembro. ¿Por qué? Porque el concepto de miembro no es solo registrar tus datos en una tarjeta o en un papel. Por supuesto que eso también lo vamos a hacer, ¿ya? Pero el concepto de miembro tiene relación con ser parte de un organismo vivo. La iglesia no es una organización, es un organismo, ¿no es cierto? Nosotros somos parte del cuerpo. Entonces la membresía implica ser parte de este cuerpo, ¿ya? También vamos a trabajar sobre eso. Entonces estamos preparando ese estudio que va a estar, como digo, basado en la declaración de declaración de fe de nuestra iglesia, que son todos puntos bíblicos que vamos a ampliar, están ahí, y sobre eso yo creo que vamos a trabajar más o menos unos 3 meses en el total. ¿Okay? Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. A una realidad que ya estamos viviendo. Por ejemplo, solamente por decir lo que sucedía hasta antes del siglo XX,
La interpretación del Apocalipsis en su totalidad era de carácter alegórico, ¿no es cierto?, o histórico. ¿Por qué? Porque habían cosas que no podían entenderse o no podían aplicarse, principalmente por lo que significa el hecho de que en ese entonces Israel no existía como nación y tampoco había ningún indicio de que pudiera volver a constituirse como tal. Entonces estamos hablando de un hecho radical que marcó el curso del entendimiento de la profecía del Apocalipsis, ¿ya? ¿Por qué? Porque al existir Israel, ¿no es cierto?, nosotros podemos aplicar la semana 70, que está descrita ampliamente aquí en el Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el 19, ¿no es cierto?, que es en realidad hasta el 19, que es todo el desarrollo de la semana 70. Ahora podemos darle una aplicación como efectivamente es profética, ¿no es cierto?, futura, y no de carácter alegórico ni tampoco histórico, que lo que hacían básicamente era aplicarlo a lo que era el año 70, del versículo 1 hasta el 5, la primera sección. O leamos lo completo primero y después lo dividimos. Capítulo 22, versículo 1 en adelante. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Perdón. Desde el versículo 1, todo el capítulo. Después vamos a hacer la separación de secciones. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ok. Bueno, acá tenemos la conclusión de este libro, de esta carta, de este libro en realidad de Apocalipsis, que significa correr el velo, es decir, que nos es mostrado aquello que fue oculto para todas las generaciones anteriores. Entonces es una revelación de la cual hoy día nosotros somos depositarios, y no solamente eso, sino que tenemos todos los elementos, ¿no es cierto?, en los cuales podemos establecer los sucesos conforme a una
Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Hoy día vamos a completar, si Dios quiere, el estudio del libro de Apocalipsis y vamos a tomar el capítulo 22. Ahora, el capítulo 21 y 22 están íntimamente relacionados porque ambos hacen alusión a los cielos nuevos, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Entonces, los dos prácticamente hablan acerca de lo mismo y nos entregan detalles acerca de esta ciudad y acerca de lo que de alguna manera nosotros podemos llegar a entender que va a ser la vida, ¿no es cierto?, en aquella época, en ese tiempo. Entonces vamos a leer el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, a contar primero de